En este momento son las 2 de la tarde, 25 minutos aquí en Ciudad del Vaticano, 7 de la mañana, 25 minutos en Colombia. Estamos con un sol radiante de nuevo, amanece en Colombia, aquí estamos pasado el mediodía, Margarita. Lo contábamos hace un rato. Hoy ya se acabaron las reuniones de las congregaciones generales, ahora sí viene la hora de la verdad. Y lo decíamos entre jocosamente y seriamente, que ahora lo que viene en la tarde es el trasteo de los cardenales que van rumbo a la Casa Santa Marta. Pero hablemos puntualmente de lo que ha pasado hoy, Margarita, en esa última, la congregación número 12 de los cardenales. Juan Roberto, han terminado las congregaciones con un llamado por la paz. Los cardenales se pronunciaron a través de un comunicado diciendo que observan con mucha preocupación la falta de avances en la búsqueda de un cese el fuego tanto en Ucrania como en la Franja de Gaza, y están pidiendo que se avance, que se intensifique la búsqueda de la paz, las negociaciones sin condiciones, y están pidiendo pues oración también a los fieles católicos en este momento por esos conflictos. Claro, y ese tal vez es un tema clave de esta congregación, que también le agrego a usted y a los televidentes otro dato que nos han dado sobre lo que ha sido esta congregación, la última de la mañana. Han hablado, entre otras cosas, sobre el estado de la iglesia, Margarita, un tema que ha sido recurrente a lo largo de todas estas congregaciones, y la conclusión que han sacado, la misma que hicieron ayer y la que han sacado en las últimas reuniones: hay que buscar un papa que concentre la atención de todos y sobre todo que genere consenso. Yo creo que eso es también lo más importante. Juan Roberto, y los cardenales terminaron su reunión, salieron pasado el mediodía. Algunos hoy ya querían dar como unas impresiones finales a la prensa, y esto nos contó el nuestro, porque nuestro cardenal primado elector ya tiene habitación asignada en la residencia de Santa Marta y todo, y así nos contó como unos pequeños flachazos de lo que será el proceso que se inicia. Cardenal, buenos días, eminencia, ¿cómo le va? Margarita, que el Señor la bendiga. ¿Cómo está? ¿Ya están listos? ¿Cuándo Sí. se mudan? Esta tarde. ¿Esta tarde? Sí. Esta tarde no hay... ¿Qué habitación les tocó? A mí me correspondió la número 6. Ajá. ¿Hay Eminencia, encuentros, por ¿esta tarde se reúnen? No, esta tarde no. No, esta tarde no. No, Margarita, o sea, ¿ya terminaron? terminamos. Ay, qué bueno. La pregunta ahora es: ¿a quién le habrá tocado la número 5 y a quién la número 7? O sea, ¿a quién le tocó al cardenal Rueda de Vecinos? Sí, y había una incertidumbre y un tema que causaba mucha, digamos, curiosidades: ¿a quién le tocó la residencia, la habitación que usaba el Papa? Porque él usaba una habitación normal, de ahí de la residencia de Santa Marta. Él no dormía en el Vaticano. Sí. Y lo decimos jocosamente, el tema de quién le tocaría de vecino, Margarita, porque no es de poca monta. Sí. Porque es ahí, cuando están en sus aposentos, cuando van a desayunar, donde los que son papables dicen: yo puedo hablar con alguno para convencerlo, el otro dirá: yo tengo argumentos para hacerlo cambiar de voto. Es decir, ahí es donde se mueven las fichas de verdad a la hora de buscar la votación en el cónclave. Algo nos dijo el cardenal ya casi fuera de micrófono, y no sé si lo alcanzamos a escuchar, pero dijo: ya todo maduró. No sé qué quiere decir eso, no sé si es que ya están como consolidadas muy bien las decisiones, las tendencias, pero dijo: ya todo maduró. O puede ser que ya maduró, que no hay acuerdo, también puede También, ser. Sí. el desacuerdo. Todo es especulación. Donde no hay especulación, Margarita y televidentes, es en el juramento de los trabajadores que van a asistir y van a prestar su servicio al cuerpo de cardenales, al colegio cardenalicio, durante el cónclave y también en la residencia de Santa Marta. Sí, estuvieron en una ceremonia que estuvo pues privada, que reseñó solamente la prensa oficial del Vaticano, en la cual cocineros, oficiales o empleados de la limpieza, Sí. Conductores, médicos, enfermeras, que son los que van a tener contacto con los cardenales, prometen ante Dios en una ceremonia religiosa en la Capilla Paulina, que forma parte del Palacio Apostólico, que serán leales y que mantendrán los secretos del cónclave. Usted hablaba de que hoy, bueno, el cardenal Rueda habló muy poco. Uno que sí habló y mucho, lo vimos caminando, saliendo de la congregación, caminó incluso por la plaza de San Pedro, fue un cardenal que sabe que estaba leyendo de él
ya empieza a sonar como una opción muy interesante. Recuerde usted que el mismo cardenal Rueda decía hay que mirar a los 5 continentes. Sí. Hay opciones muy interesantes. Pues una de esas opciones es el cardenal argelino Jean Paul Vesco, que habló y largo con la prensa a su salida de la congregación. Sí, porque ustedes saben que una de las preguntas que se hace en este cónclave es si ha llegado la hora de un papa africano, Sí. y un papa africano no necesariamente negro. Y este es el caso de Jean Paul Vesco, que es un hombre francoparlante porque es de Argelia, no es un papable negro, aunque sabemos que hay dos muy opcionados, que son el de Ghana y el de República del Congo. Pero esto dijo Jean Paul Vesco sobre lo que viene en el cónclave. Cardinale, para la Colombia, una bendizione para la Colombia. Sì? Latinoamérica. Sí, Latinoamérica es muy importante durante el cónclave. Sì. El papel de Latinoamérica en la Iglesia del mundo. Sì. Sì, Francesco era il Papa del mondo, de todo. ¿Qué le deja el Papa latinoamericano a la Iglesia? La herencia, the heritage. Su legado, la sencillez. Para nosotros en Europa, quizás el legado es la sencillez del Papa Francisco, su sencillez y amistad. Yes, the simplicity of the Pope Francis. On écoute depuis maintenant bientôt 2 Los semaines. cardenales hablan, todos hablan en las congregaciones y nosotros escuchamos. Llevamos más de 2 semanas escuchándonos, así que no ha estado para nada mal. Hay palabras que te tocan más, hay personas que te tocan más, pero ha sido pacífico y fraternal. ¿Lo ha sorprendido a alguien? Sí, claro que sí. ¿Quién? Eso no lo diré. 7 de la mañana, 32 minutos en Colombia, 2 de la tarde, 32 minutos en el Vaticano. En algo más de 24 horas, Margarita, la señal de celular, bueno, a los cardenales les van a quitar el celular y cualquier tipo de aparato dispositivo electrónico, de dispositivo, no lo van a poder entrar ni a la Casa de Santa Marta, ni mucho menos a la Capilla Sixtina, escenario del cónclave. Pero además, mañana, después de las 3 de la tarde, se va a bloquear la señal de celular en los alrededores del Vaticano y dentro de la misma Santa Sede. Por si acaso, no sea un teléfono por ahí escondido, claro es que internet no van a tener. Sí, pero el problema son los periodistas. Y ustedes van a ver las imágenes de algunos de los que han llegado. La expectativa mundial, por supuesto, es gigante. Más de 5.000 periodistas acreditados ante la Santa Sede para el cubrimiento de este cónclave. Habrá que ver y rogamos al Todopoderoso que no haya ninguna dificultad de comunicación mañana cuando ocurra este cónclave. Y Juan Roberto, nosotros estuvimos hablando con una de las voces más autorizadas que hay aquí en el Vaticano sobre el momento que está viviendo la Iglesia. Se trata de Marco Politi, un vaticanista muy respetado que ha estado cerca del largo pontificado del Papa Juan Pablo II y que de hecho se convirtió en uno de sus biógrafos más respetados. Ganador del premio Pulitzer por la biografía La semblanza de Juan Pablo II. El pontificado de Benedicto, el pontificado de Francisco, y es una persona que habla con plena autoridad y conocimiento no solo del Vaticano, sino de la política del mundo. Sí, señora, el diálogo extenso y absolutamente maravilloso con tal vez uno de los mejores vaticanólogos del mundo. Señor Marco Politi, de verdad muchas gracias por atender este diálogo con Noticias Caracol de Colombia. Buenos días a todos. Bueno, estamos ya 2 días del cónclave. Con una cantidad de versiones, como siempre, sobre candidaturas, sobre bloques, sobre tendencias y sobre todo sobre el Papa que la Iglesia Católica está buscando. Sus corazonadas, su experiencia, ¿qué le dicen a usted cuando estamos a punto de un momento crucial para el futuro de la Iglesia Católica en el mundo? Es verdaderamente un momento crucial porque eso es el cónclave más difícil de los últimos 50 años, porque en los otros cónclaves el problema era de elegir un sucesor y cada vez el sucesor estaba con otro temperamento, otra línea, pero ahora hay una elección después, 10 años de guerra civil al interior de la Iglesia.
porque las novedades que el Papa Francisco ha hecho no le gustaban al grupo ultraconservador. Y el grupo ultraconservador por 10 años ha atacado sistemáticamente el Papa Francisco. Lo ha atacado por la cuestión de la comunión a los divorciados casados otra vez. Lo atacaba porque Francisco ha decidido de permitir la discusión sobre el diaconado femenino. No ha tomado una decisión, pero ha permitido de hablar de eso. Y Francisco ha decidido de poner mujeres en lugares de autoridad en la curia romana por la primera vez. Y Francisco ha decidido de dar a los laicos y a las mujeres el derecho de votar en los sínodos mundiales, en los 2 sínodos mundiales 23-24. Es la primera vez que las mujeres votan con los obispos después 1700 años, 1700 años. Y otra cosa, Francisco ha decidido de dar el derecho de ciudadanía, podemos decir así, a los homosexuales en la Iglesia, que no son más un error o que hacen cosas, como dice el catequismo, contra natura, sino que son cristianos como los otros, hijos de Dios, ha dicho Francisco. Entonces, todas estas novedades, hay un grupo de cardenales que no son de acuerdo y que verdaderamente quieren que el sucesor va a frenar este proceso. Los ultraconservadores no son la mayoría, no pueden imponer un candidato, pero pueden frenar. Y por eso es difícil de elegir un candidato con 2/3 de los votos. Y otro problema es que hoy la Iglesia está dividida en grupos socioculturales geográficamente varios, muy varios. Los alemanes hacen su sínodo particular y la Iglesia de África no está de acuerdo con la bendición de las parejas homosexuales. Los obispos americanos son divididos entre conservadores y tradicionalistas. La Asia tiene su idea, la América Latina tiene su camino y por eso la discusión aquí es una discusión muy vivaz en el precónclave. Decíamos que seguramente no están consolidadas las candidaturas, que hay bloques. ¿Cómo podemos explicar cómo está funcionando el cónclave y qué figuras se están fortaleciendo? Me parece que hay figuras que no se están fortaleciendo, porque las figuras de que ellas hablan en los medios son todas figuras importantes de personas con calidades. El secretario de Estado Parolin, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana Zuppi, el patriarca de Jerusalén Pizzaballa, el arzobispo de Budapest Erde o el arzobispo de Marsiglia Avelin en Francia. Pero se siente que no se ve bien cuál es el grupo de votantes que están con estas figuras. Se dice que el cardenal Parolin tiene 40, 45 votos, pero 40-45 no es 89. Necesita un apoyo más largo. Y cuando se habla tanto de una candidatura, al final la candidatura resulta más débil que el primer día. Sí, el famoso cuento de que el que entra como papa sale como cardenal. Sí, claro. Señor Politi, basado en eso, ¿es factible, como usted dice, está en una guerra civil la Iglesia, en un cónclave histórico? ¿Puede ser histórica la elección? Cuando digo histórica, que no sea de estos grupos de papables, sino que sea una persona, lo que ya han llamado aquí, un outsider. Probablemente hay
un pequeño número de outsiders, pero no sabemos quién son, porque también en la elección hace 12 años Bergoglio era un outsider. Bergoglio era un candidato en el 2005, pero no en el 2012. Lo que es claro es que todos, también los nuevos cardenales nominados para Francisco, que son de regiones muy longe, no se conocen, quieren tomar una visión geopolítica amplia, porque puede ser que un cardenal es muy valoroso en su diócesis, pero no conoce la Iglesia Universal. Eso es el motivo por qué en este momento hay muchos candidatos de la Europa o de la Italia, porque se piensa que un europeo conoce bien la máquina central, el aparato central de la Iglesia, lo que es necesario para hacer reformas o para consolidar reformas. Pero por otro lado, por ejemplo, el cardenal de la Suecia, Arborelius, ha dicho, pero las iglesias en el hemisferio norte no son llenas, pero son llenas en el sur del mundo, y por eso puede ser mejor elegir un papa del sur del mundo, de África o de Asia. ¿Piensa usted que los italianos van a lograr hacer valer su peso para volver a tener un italiano? No, digamos que no hay un sentimiento nacionalista entre los italianos. Es interesante que un sondaje ha mostrado que la mayoría de los italianos no quieren particularmente un italiano, que tienen una visión universal de la Iglesia. Por eso la etnia, la nacionalidad no es tan importante. Lo que quiere la mayoría de la gente es un papa muy similar a Francisco. Eso es interesante. Hacen muchos sondajes y había hoy también una carta de los jóvenes a los cardenales para decir queremos un papa como Francisco. Pero digamos que la jerarquía no es como los jóvenes o como la gente simple. En la jerarquía hay también críticas contra el Papa Francisco. Por ejemplo, dicen que, y no es un error, dicen que muchas veces ha tomado las decisiones en solitario, sin consultar los dicasterios, sin consultar los cardenales. Y por eso un bastante número de cardenales dice que el sucesor tiene que consultarse con los obispos y con los cardenales antes de tomar decisiones importantes. Estaba aquí viendo el celular, señor Politi, porque en la congregación de hoy, y va muy en el sentido que usted nos habla, los cardenales dijeron en el comunicado lo siguiente: se busca, hablando del perfil del nuevo Papa, y quiero su opinión, dice, se busca una figura que debe estar presente, cercana, capaz de hacer de puente y de guía, muy en esa onda de lo que usted nos está planteando. Incluso hablan en ese comunicado que sea un pastor cercano a la vida de las personas. Sí, es verdad. Eso es una parte de lo que quieren, una persona muy cercana a la gente. Eso es típico Francisco. Pero al tiempo mismo había muchos cardenales que decían el Papa no puede ser un solista, sino que el director de una orquesta. No debe ser, digamos en palabras laicas, no debe ser un autócrata, sino que consultarse con la curia, porque también la institución es importante. Y necesita, si uno quiere consolidar las innovaciones de Francisco, tiene que cambiar, por ejemplo, el catequismo, no sé, porque si el Papa decide, Francisco, que las parejas homosexuales pueden ser benditas, no se puede tener un catequismo que dice que
el amor homosexual es contra natura. Eso Francisco quería portar la iglesia adelante con impulsos, pero ahora necesita también una reorganización. ¿Y cuál es su apuesta? La suya, la de Marco Politi, con toda la experiencia. Yo nunca profetizo, porque hay siempre sorpresas. Pero me parece que hay veces que los directores de un film tienen el sentido de la situación. Antes de la elección de Bergoglio, había un film que se llamaba Habemus Papam, del regista Moretti. Esa figura era un papa que no quería ser papa, un poco como Francisco, y no quería absolutamente, se iba del Vaticano en las calles. Y este año había un otro film que se llama El Cónclave, sí, donde se ve una lucha muy fuerte entre los partidos al interior de la Capilla Sistina. Pero hay un momento en el cual una personalidad completamente no conocida, pero habla con muy pasión de la tarea del sucesor de Petro, con muy pasión del compromiso religioso, de la cercanía a la gente. Y eso cambia la situación y van a elegir a esta persona. Yo creo que también hay sorpresas no conocidas en los 133 cardenales que están aquí en esos días. Señor Politi, una pregunta final, y basado en lo que dice Margarita un poco en su experiencia, ¿qué tanto va a jugar la geopolítica? Y se lo pregunto por Donald Trump, la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio, la derecha en Europa, en la misma América Latina. ¿Qué tanto puede jugar esa geopolítica a la hora de escoger el nuevo Papa o de incidir en la elección del nuevo Papa? Digamos que la situación geopolítica es importante para los electores porque hay lo que Francisco llamaba el cambio de época. Francisco decía, esa no es una época de cambio, ma es un cambio de época. ¿No? Nosotros podemos ver que toda la derecha en Europa y la derecha trumpista en los Estados Unidos va a cambiar el esquema de la vida democrática. No es la liberal democracia que nosotros conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Es una situación en la cual los líderes populistas extremistas no quieren el control democrático en su país y al tiempo mismo piensan, por ejemplo, en una superpotencia como los Estados Unidos, que el mundo puede ser dividido entre 2, 3 grandes jefes. Eso es a la oposición de la idea del Vaticano y de los papas, que en el mundo actual es importante el multilateralismo. Y Francisco hablaba de la necesidad de organizar una conferencia Helsinki número 2. La conferencia Helsinki en el 1975 garantizó el equilibrio entre este y oeste, garantizó la coexistencia pacífica. Hoy no es solamente que pueden decidir Washington y Moscú. Hoy es necesario que todo el sur global participe a las nuevas reglas de coexistencia. Eso significa la India, el Brasil, la Indonesia, el Sudáfrica, los Emiratos Árabes, la China. Necesitan nuevas reglas multilaterales y eso es completamente a la oposición de la idea de Trump. Por eso es necesario de elegir un papa
muy rato posible, porque en el mundo hay tantos conflictos, pero también es necesaria una voz como quella del Papa, que es la voz de un profeta moral que habla de la paz, de la cooperación entre los pueblos. Pues señor Politi, de verdad un gusto que haya atendido a Noticias Caracol de Colombia. Muchas gracias. Como siempre, muy amable con nosotros. Tantos saludos a los escuchadores en Colombia. Muchas gracias. La voz de uno de los más reputados, respetados vaticanólogos que tiene el mundo. Es consultado incluso por cardenales, por miembros de la curia, Margarita, porque lo que dice Marco Politi, eso que él dice, además de su vasta experiencia, es producto de conversaciones largas que tiene. Él tiene acceso a cardenales, a miembros de la curia aquí en el Vaticano. Es decir, lo que dice es porque es lo que está pensando mucha gente dentro de la Iglesia Católica. No solo los conoce a todos, los ha visto nombrar. Claro. O sea, ha estado antes que ellos. 78 antes que años. la mayoría de ellos. 78 años tiene este hombre que podría ser el cardenal del periodismo del Vaticano. Aquí ha hablado con Noticias Caracol. Hablamos de nuevo de este cónclave que arranca mañana. Va a ser el más internacional de todos. Hay con el número más alto en la historia, 133. Y como bien lo decía Marco Politi en su charla, y ese va a ser un factor clave para la elección, Margarita y televidentes, vienen de diferentes continentes, con nacionalidades muy distintas. Hace 12 años, cuando se eligió a Francisco, eran cardenales de 48 naciones. Hoy, tantos años después, se elige a su sucesor con cardenales de 71 países. Y si quiere arrancamos a verlos. De esos 133 cardenales que participan en el cónclave, hay 108 que fueron creados por Francisco y que por tanto están participando por primera vez en un cónclave. Sí, señora. Y como les decíamos, los cardenales electores representan a 71 países y por regiones se distribuyen así. Hay 51 cardenales de Europa, 23 de Asia, 18 de África, 17 de Sudamérica, 16 de América del Norte, 4 de América Central y 4 de Oceanía. Al interior de este cónclave, 17 cardenales italianos son el bloque más grande de un solo país. Están impulsando un movimiento para que el Papa número 267 de la historia vuelva a ser italiano. Pues Margarita, este deseo se alimenta del peso histórico que ha tenido Italia en la Iglesia Católica. De los 266 papas elegidos a lo largo de los siglos, 217 han sido italianos, lo que representa cerca del 80%. El último pontífice italiano fue Juan Pablo II, quien estuvo en el cargo solamente 33 días en 1978. Sí, Juan Pablo I. Juan Pablo I ocupó el trono de San Pedro durante apenas 33 días. Margarita, nos vamos en esta emisión, en la emisión de la mañana, en la primera edición de Noticias Caracol. A mediodía volvemos a hacer Vaticanología. Sí, claro que sí, los invitamos para que vayan viendo la evolución de los pronósticos y los dejamos con imágenes de una ceremonia que tuvo lugar esta mañana, que ayer les anticipábamos un poco, y es la juramentación y la conmemoración del aniversario de lo que se denomina como el saqueo de Roma. La Guardia Suiza conmemora un aniversario de la muerte de 147 de sus guardias en defensa del Papa. La emblemática Guardia Suiza, que hace parte ya también de esa bellísima postal aquí en el Vaticano. También los dejamos con imágenes de la Basílica de San Pedro en vivo en esta producción del equipo periodístico de Noticias Caracol que se ha desplegado por la Santa Sede. Nos vemos al mediodía y seguimos en esta cobertura especial. Feliz resto de mañana para todos.